A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Saludos amigos y amigas, qué placer saludarles y gracias por acompañarnos en esta entrega de esta entrevista de análisis de la realidad. Les saluda José Peraza. Estamos en la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, en su programa Directo al Grano. La llegada de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, denominada CCH, ¿logrará instalarse en Honduras? ¿En qué etapa se encuentra? ¿Cuáles son las condiciones para su instalación? ¿Por qué se sabe muy poco sobre los avances, acuerdos y desacuerdos? Son solo algunas de las preguntas con las que hoy queremos reflexionar en esta entrevista de análisis de la realidad. Hoy nos acompaña el abogado Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos, integrante del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de la Compañía de Jesús, a quien agradecemos nos acompañe en esta entrevista. Abogado Joaquín, bienvenido. Muchas gracias, José Peraza, por la invitación. Abogado, ¿qué está pasando con la CCH? Bueno, esa es la pregunta que toda la sociedad nos estamos haciendo. Obviamente, digamos, de manera superficial se conoce que el gobierno de la República se encuentra en el proceso de negociación del tratado, del convenio que va a crear la CICI, pero desafortunadamente esa negociación está siendo o está bajo reserva porque no conocemos qué es lo que está pasando. Yo escuchaba uno de estos días al canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, señalar que esa negociación se está haciendo de manera confidencial a solicitud de Naciones Unidas. Sin embargo, yo, obviamente, sin restarle el valor a la palabra del canciller, yo creo que sí es importante que Naciones Unidas también salga públicamente a señalar a confirmar, digamos, de que ha sido ella misma la que ha solicitado esa confidencialidad, porque desafortunadamente en un momento tan polarizado de la realidad hondureña, en un momento de tanta desconfianza ciudadana en la institucionalidad, no por este gobierno, recordemos los sondeos de opinión pública del ERIC SJ, vienen diciéndonos desde hace mucho tiempo, de hace más de una década, que hay muy poca confianza ciudadana en las instituciones. Y obviamente sería muy importante que Naciones Unidas ratifique que es una solicitud de ella, de ese órgano internacional, de que el proceso de negociación se esté llevando de manera confidencial. Lo poco que se conoce es que creo que ya se va a presentar el segundo o tercera propuesta de convenio sobre el cual se están negociando y que aparentemente es posible que en los próximos meses, a más tardar en el mes de junio, ya se pueda tener firmado el convenio. Ahora, ¿es conveniente o no conveniente que todo este proceso se mantenga bajo reserva? Bueno, es que eso es lo que quisiéramos saber, porque recordemos que esta es una exigencia ciudadana desde el año 2015, cuando en el marco del movimiento de las antorchas se salió a las calles a exigir una CICI. En ese sentido, creo yo que una de las debilidades que está teniendo todo este proceso son dos. Uno, la poca transparencia y dos, la nula participación de la sociedad civil en este proceso. En ese sentido, me parece a mí que, insisto, que si establece tanto Naciones Unidas como el gobierno de la República de que el proceso de negociación sea confidencial, que nos den las razones, pero que nos den las razones de manera oficial y de manera conjunta, porque, como insisto, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, sí ha dicho, tanto en su cuenta X como en algunas entrevistas, en algún programa por ahí, que la confidencialidad de las negociaciones viene de Naciones Unidas. Pero creo yo que lo más idóneo es que de manera conjunta Naciones Unidas y el gobierno de la República informen a través de un comunicado mínimamente que están en determinado momento de la negociación y que por ahora esa negociación va a ser confidencial, va a ser secreta y que
puedan establecer una hoja de ruta en el sentido de ir informando cada cierto tiempo, por ejemplo, cada mes o cada 2 semanas, cada 15 días, cómo va el proceso de negociación. Pero me parece a mí que la forma en que lo están haciendo, si es que Naciones Unidas también está de acuerdo con esta confidencialidad y ella misma ha sido quien la ha pedido, me parece a mí que no genera ningún tipo de confianza. De lo poco que se conoce, abogado Joaquín Mejía, ¿qué es lo más destacable? Bueno, yo diría que es, confiando en la palabra del canciller, es que obviamente es posible que tengamos un convenio firmado en el mes de junio, a mitad de este año, lo cual implicaría entonces que quedaría 1 año y medio para el trabajo de instalación. Y eso obviamente es positivo. Mucha gente podrá decir, sí, pero están tardando demasiado, pero yo voy a seguir insistiendo en esto. Este tipo de procesos no se hacen de la noche a la mañana. Tampoco podemos comparar cómo fue el proceso con la CICI con la CICIG en Guatemala, porque incluso el proceso de la CICIG en Guatemala fue bastante largo también. Entonces, no podemos hacer comparaciones porque hay que recordar que yo entenderé también que Naciones Unidas quiere blindarse y no quiere cometer los mismos errores o dejar las mismas debilidades que quedaron con la CICIG y luego el desmantelamiento de toda la CICIG y todo el sistema e incluso la persecución contra funcionarios y funcionarias que trabajaron a la par, hombro a hombro con la CICIG. Y entonces yo entiendo que en este proceso de negociación se tienen que ir viendo esas cosas. Ya hay una experiencia con Guatemala y por tanto no es un asunto que se puede, que se puede exigir que sea de la noche a la mañana. Estamos hablando de cosas bastante serias e importantes. Estamos hablando de un mecanismo internacional que va a intervenir el país, porque en la práctica es eso, es un mecanismo internacional que interviene un país que va a realizar trabajo de instituciones que no lo han hecho durante años en el país, durante décadas, y por tanto no es algo que de la noche a la mañana se puede resolver. Obviamente se han ido dando pasos que me parecen importantes. Primero, obviamente, hay un memorándum de entendimiento que establece 2 fases en el marco de la cual se va a trabajar para la instalación de la CICI. En la primera fase tiene que ver con un diagnóstico realizado por un grupo de personas expertas de Naciones Unidas, nombradas por estas, con el objetivo de señalar cuáles son los requisitos mínimos, las condiciones mínimas, las reformas que se requieren para que se pueda instalar una CICI. Y sin esas condiciones mínimas, obviamente no se va a instalar. Y luego está la segunda fase, que tiene que ver con la negociación y la firma del convenio como tal. Sin embargo, el mismo memorándum de entendimiento establece que esa negociación del memorándum se puede realizar mientras está en la primera fase. A mí, ¿qué es lo único que, al menos que yo cuestiono, porque tampoco nos dan una explicación? Ya Naciones Unidas, el grupo de personas expertas, ya entregó al gobierno de la República hace mucho tiempo el diagnóstico en donde establece cuáles son las condiciones, cuáles son las reformas institucionales y normativas que se requieren para que se pueda instalar una CICI. Y ahí en ese diagnóstico establece quién tiene que hacer esas reformas. Hay algunas que tiene que hacerlas el Poder Legislativo, el Congreso Nacional, otras el propio Ministerio Público, otras la propia Corte Suprema de Justicia. Y en ese sentido, no entendemos por qué la sociedad hondureña no conoce ese diagnóstico. Porque si conocemos ese diagnóstico, entonces vamos a tener la posibilidad de incidir, de señalar, de presionar a los actores, a los órganos del Estado que son los encargados de hacer esas reformas. Yo voy a decirlo, ¿verdad? Habemos un grupo de personas en el país que conocemos algunas cosas de ese diagnóstico y de ese diagnóstico se pueden desprender una conclusión o se puede derivar una conclusión que en mi opinión es positiva y es que las reformas que está exigiendo Naciones Unidas para instalar la CICI no requieren eh, que se modifique la Constitución y por tanto no se necesita el voto de 86 personas diputadas. Lo único que se necesita para hacer las reformas son el 65 votos. Por tanto, es mucho más fácil, es mucho más fácil. Y la pregunta es entonces, ¿por qué el gobierno de Xiomara Castro no hace público y transparente ese diagnóstico? Es decir, ¿cuál es el problema? Yo tengo conocimiento y bueno, y espero no equivocarme, pero esta es mi percepción, es que Naciones Unidas
no ha puesto ninguna condición de que ese diagnóstico sea confidencial. No, Naciones Unidas no ha puesto, hasta donde yo tengo entendido. El problema es el gobierno de la República que no lo hace público, que no lo hace transparente. Y creo yo que en ese sentido, una de las principales exigencias de la sociedad hondureña es que el gobierno de Xiomara Castro haga público el diagnóstico para que sepamos dónde presionar y para poder señalar dónde están los retrasos en esas reformas que son condiciones mínimas para que se instale la CICI. Ahora, abogado Joaquín, si en junio, como lo estipula el canciller de la República, será el mes clave para instalar o para saber cuál es la ruta que está llevando la instalación de esta comisión internacional. Si en junio no hay noticias al respecto, ¿debemos los hondureños olvidarnos de la CICH? No, porque hay que recordar que junio puede ser es una fecha tentativa y en este tipo de procesos pueden haber retrasos o pueden haber adelantos también, pueden haber adelantos sin ninguna duda. A mí lo único que me va a preocupar es que si ya se ha adelantado que posiblemente en junio es una fecha tentativa para que esté firmado ese convenio o por lo menos para que esté listo, que llegue junio, que no se firme y que no nos expliquen qué ha pasado. Eso es lo que a mí más me preocupa. Y ese es el problema de declarar en secretividad ese tipo de negociaciones, porque así no nos enteramos cuáles son los obstáculos, quién está poniendo trabas al proceso de firma, si es Naciones Unidas o es el gobierno, y dentro del gobierno, quiénes son los actores que están poniendo trabas. Y así, obviamente, lo que se hace es colocar un manto de oscuridad, de opacidad, para que la sociedad hondureña no señale a quienes están poniendo trabas a la instalación de la CICI. A mí me gustaría conocer, por ejemplo, ese tipo de negociaciones porque yo ahí me voy a dar cuenta como ciudadano si es el propio gobierno. Imaginémonos que en junio nos anuncian que no viene la CICI. Entonces yo quisiera saber como ciudadano quién fue el problema, por qué la CICI no viene. Pero claro, si se declara que esa información de las negociaciones es confidencial, nunca la vamos a saber. Y de remate hay un decreto ejecutivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde dice que se va a declarar por 10 años toda la información derivada de negociaciones de tratados, convenios, instrumentos internacionales. Entonces eso significa que hasta dentro de 10 años yo voy a poder saber por qué la CICI no vino. ¿Quién fue el actor político que puso trabas para que la CICI no viniera? O darme cuenta si el gobierno de la República realmente está proponiendo una CICI con dientes o no. ¿Este mecanismo internacional pone en peligro la seguridad nacional para poder ser declarado todo este proceso en secreto? Desde el momento en que el Estado de Honduras solicita a Naciones Unidas la creación de un mecanismo internacional que va a intervenir el país, estamos hablando de que de manera soberana es el Estado el que está pidiendo esa intervención a través de un mecanismo, porque acepta, reconoce que por sí solo o por sí solas, sus instituciones del sector justicia y seguridad no son capaces de poder limpiarse, de poder reformarse y transformarse como lo requiere la realidad hondureña después de décadas de corrupción y de impunidad. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, si realmente estas negociaciones pueden generar daños a un interés nacional, pues que nos lo expliquen. Y ese es uno de los problemas del decreto ejecutivo, el que yo acabo de mencionar, porque la ley de transparencia dice en su artículo 17 que se puede declarar en reserva información cuya divulgación pueda dañar o causar un daño, un perjuicio a intereses nacionales y establece 6 puntos o 6 intereses que pueden ser dañados por la divulgación de esa información. Por ejemplo, la seguridad nacional, por ejemplo, investigaciones sobre algunos casos delictivos, por ejemplo, la salud o los derechos de la población hondureña, entre otros. El problema es que nos dicen que esta información es confidencial porque Naciones Unidas lo pide, pero Naciones Unidas públicamente no ratifica, no confirma que eso es así. Y además, si Naciones Unidas y el gobierno de la República deciden que esta información sea confidencial, tienen que demostrarnos cuál es el interés que se puede dañar, tanto para Naciones Unidas como para el gobierno,
en caso de que información sobre la negociación del convenio se divulgue. Pero no conocemos nada de eso. Y me parece a mí, y yo lo digo así, lamentable que si Naciones Unidas y el gobierno de la República están negociando un convenio, no hayan ni siquiera establecido una forma de comunicación conjunta del avance de las negociaciones. A estas alturas, si decidieron que la negociación iba a ser confidencial, lo lógico era, como pasa en otros asuntos, era que saquen un comunicado conjunto, al menos, diciendo, por estas razones, vamos a declarar confidenciales las negociaciones en el marco de esta negociación. Pero no nos dicen nada. Simplemente tenemos que creer la palabra del gobierno de la República. Y Naciones Unidas guarda silencio, no ratifica, pero tampoco desmiente. Entonces me parece a mí que es lamentable de ambas partes, de Naciones Unidas y el gobierno de la República, que no tengan ni siquiera la capacidad de ponerse de acuerdo para establecer un medio de comunicación conjunta sobre lo que está pasando alrededor de las negociaciones. ¿Necesita Honduras una CCH? Sin ninguna duda, y creo yo, no solo lo que hemos vivido antes y después del golpe de Estado, pero sobre todo después del golpe de Estado con la profundización de esta crisis de institucionalidad que tenemos y de derechos humanos y crisis democrática, pero sobre todo el juicio, no solamente el juicio de Juan Orlando Hernández, todos los demás juicios en Nueva York, las declaraciones de culpabilidad de altos oficiales de la policía, los señalamientos de la participación de altos oficiales del ejército en la protección de narcotraficantes y de la ruta del narcotráfico por el territorio del país, la participación, la desidia y las omisiones graves del Ministerio Público y de fiscales del Ministerio Público y también de la Corte Suprema de Justicia, nos evidencian sin duda alguna que hay unas estructuras intactas del crimen organizado dentro del Estado que tal y como está la institucionalidad pública, no es capaz de poder limpiarse por sí sola y tampoco es capaz de transformarse por sí sola. Y requerimos de manera urgente un mecanismo internacional que pueda acompañar e impulsar un proceso de reforma y transformación del sistema, de las instituciones del sistema de justicia y seguridad. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos en pleno diálogo con el abogado Joaquín Mejía. Él es doctor en Derechos Humanos, miembro del equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC de la Compañía de Jesús, y estamos hablando sobre lo que se sabe del proceso de negociación para la instalación en el país de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad. Negociación que lleva el Estado de Honduras con las Naciones Unidas. Abogado Joaquín Mejía, ¿cuáles son los temores para la instalación de una CCH en Honduras? Bueno, lo que decíamos anteriormente, hay unas estructuras que están intactas y que deben de ser desmanteladas. Y obviamente de esas estructuras tienen muchos intereses en juego, tienen mucho que perder con un mecanismo internacional que logre ese desmantelamiento. Y obviamente ahí está claro. Pero esas estructuras no solo tienen que ver con el crimen organizado, vinculado con narcotráfico, sino que también con corrupción. Y en Honduras, sin duda alguna, la MASI, en lo poco que le permitieron hacer, también reveló con su trabajo la existencia de estructuras dentro del Estado, fuera del Estado, con vínculos de la clase política del país, con vínculos de grandes empresarios en el país, de familiares de empresarios y también de ciertos sectores de la clase política que han constituido unas estructuras de corrupción con una capacidad de drenaje de los fondos públicos que deberían de ser destinados para lo que es decir, para dignificar la vida de la población en un país donde hay más de un 60%, más de un 60%, perdón, de la población que vive en pobreza. Usted mencionaba hace unos minutos que un gran ausente dentro de este proceso, un gran actor ausente de este proceso es la sociedad civil. ¿Qué rol debería estar jugando la sociedad civil? Mire, yo creo que la sociedad civil eh, tenemos digamos, somos, por un lado, víctimas de esa falta de participación y transparencia,
pero al mismo tiempo somos responsables. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, algunos sectores de sociedad civil dicen que eso no pasaba con la MASI, que con la MASI se le daba participación a los sectores sociales. E incluso en muchas ocasiones hasta se idealiza el trabajo de la MASI en relación con la participación de la sociedad civil. Y yo siempre he sido claro, la MASI en su primer momento daba y participación a sociedad civil, pero a un sector de sociedad civil. Ahí no nos perdemos y estamos hablando de un sector más cercano en ese momento al régimen de Juan Orlando Hernández. Al otro sector de sociedad civil más crítico en ese momento no se le daba participación. La MASI se le dio y empezó a acercarse a ese otro sector de sociedad civil como la Coalición contra la Impunidad cuando ya habían cantos de sirena de que iban a desmantelar la MASI. Y ahí sí nos buscaron. Y creo que no hay que idealizar esa participación de sociedad civil en el contexto de la MASI. Y ya tenemos esa experiencia y por tanto, obviamente, aquí estamos peor, porque con el tema de la Sisi no hay participación absolutamente de nadie. Pero al mismo tiempo, los sectores de sociedad civil solo pasamos quejándonos en foros, quejándonos en las redes, pero no hemos sido capaces de articularnos para poder construir una estrategia que pueda presionar al gobierno de la República, al Congreso Nacional, al Ministerio Público, a la Corte Suprema, para que se hagan las reformas necesarias para la instalación de la SISI o para que se nos den los espacios de participación. Mire, hay algún sector minoritario de sociedad civil que conocemos parte de ese diagnóstico y que sabemos cuáles son las reformas más importantes que tienen que hacer. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho alrededor de eso? Si ustedes me preguntan, no, seguimos quejándonos en las redes, seguimos haciendo foros que son importantes, claro que sí, pero ¿dónde está nuestra estrategia para poder presionar y para poder hacer realidad un espacio de participación y transparencia para la sociedad civil? Teniendo en cuenta también, ¿verdad? O reconociendo también eh, que no podemos continuar con esa soberbia de creer de que mi organización es representante de sociedad civil, cuando sociedad civil es diversa, cuando sociedad civil organizada apenas representa un 1 o 2%, según los sondeos de opinión pública del ERI, creo, si no me equivoco, pero por ahí anda un porcentaje mínimo, cuando el resto de la sociedad civil no está organizada. Entonces me parece a mí que en ese sentido deberíamos de trabajar. Primero, creo yo, porque ahora hablar de sociedad civil genera bastante rechazo, porque hemos tenido la soberbia, algunas organizaciones de sociedad civil, es decir, el sector organizado de sociedad civil, de andar en foros, de andar en espacios, de reunirnos con otros gobiernos, etcétera, en nombre de sociedad civil, cuando seguramente solo se representa a una ínfima parte del sector organizado de sociedad civil. Y sociedad civil no es un ente unitario, uniforme. Sociedad civil organizada o no, es un ente diverso y tenemos muchísimos intereses. Y obviamente yo, el ERIC, el CNA, la SJ, CDM, la Coalición contra la Impunidad, FOPRIDE, ASONOC, representamos a un sector mínimo, ínfimo de sociedad civil. Y lo primero que debemos de hacer es, creo yo, desvestirnos de esa soberbia de siempre hablar en nombre de la sociedad civil como si representamos a ese sujeto tan diverso con intereses tan diferentes. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, creo yo también debemos de hacer un esfuerzo para el diálogo. Hemos estado siempre insistiendo, que es un poco paradójico, ¿verdad? Hemos criticado esa crisis de parálisis que ha habido en el Congreso Nacional porque no se ponían de acuerdo a dialogar, pero como sociedad civil, como sectores, aunque sea ínfimos de sociedad civil, no somos capaces de sentarnos a dialogar para construir una estrategia conjunta alrededor de la instalación de la SISI. Y ahí podemos correr el peligro en lo que hemos caído ahora. Primero criticamos al Congreso porque no se sienta a dialogar y cuando se sienta a dialogar y toma decisiones, entonces criticamos que son negociaciones de impunidad, bla, 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 bla. Pero como sociedad civil estamos peor, porque creo yo que no hemos sido capaces ni siquiera de sentarnos a dialogar sin la mediación de nadie, porque sí nos hemos sentado varios sectores, pero
convocados por Naciones Unidas, pero hasta el momento no ha habido capacidad e incluso, diría yo, ni voluntad de construir una estrategia conjunta alrededor de la instalación de la Sisi. Con lo poco que se sabe, con las intuiciones y análisis que usted, abogado Joaquín, realiza sobre el estado de cosas en Honduras, ¿sí tendremos CCH en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro? Yo creo que, o sea, si se cumple lo que ha planteado el canciller Reina, de que en junio tenemos ya firmado el convenio, entonces formalmente en junio ya existiría la Sisi. Luego vendría un proceso de instalación que tiene que ver obviamente con tema de recursos, que tiene que ver con tema de contrataciones, que tiene que ver con un montón de cuestiones que no van a realizarse de la noche a la mañana, va a llevar tiempo. Ahí está el ejemplo de la CICIG. Eso no es algo que se hace de la noche a la mañana, pero formalmente, una vez firmado el convenio y ratificado por el Congreso Nacional, es decir, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, que ya se convierta en ley, y por tanto, una vez publicado en el Diario Oficial La Gaceta, genera derechos y obligaciones como cualquier ley aprobada por el Congreso Nacional. Eso significa entonces que ya existe formalmente. Pero existirá como existe, por ejemplo, en la Constitución las sedes. Pero ya la sede ya no tiene una ley que la desarrolle. Entonces la sede es un cascarón vacío. O como existe el Consejo de la Carrera Judicial, de la Judicatura y de la Carrera Judicial en el artículo 317 de la Constitución. Pero no hay una ley que crea ese consejo y que haga que el Congreso Nacional elija a las personas consejeras. Entonces, cuando se firme y se ratifique el convenio y se apruebe por el Congreso Nacional y se publique, va a existir formalmente y ya tendremos la Sisi en términos formales. Pero luego viene ese otro proceso que es más complejo y que debe de ser más responsable y cuidadoso porque implica, obviamente, ponerle carne a esa estructura que ya está creada formalmente. Abogado Joaquín Mejía, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo que nos ha regalado en este análisis sobre el tema de los procesos de negociación y presencia de la CCH en Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias, Peraza. Gracias. Él es el abogado Joaquín Mejía. Ha estado con nosotros en esta entrevista de análisis de la realidad. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su atención. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con más en Directo al Grano por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.